Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con arreglos multidimensionales, puntualmente con arreglos bidimensionales, tanto regulares como irregulares. Es decir, arreglos bidimensionales regulares, como es el caso de las matrices, ¿sí? E irregulares, en donde tengo columnas, pero en donde tengo filas, pero cada fila no tiene el mismo número de columnas, ¿no? Arreglos irregulares. Ahí está. Entonces, supongamos, ¿sí? Supongamos que nos piden crear un arreglo bidimensional con esta estructura, ¿sí? Nos piden crear un arreglo bidimensional que tenga, por ejemplo, 3 filas. Ahí esto para dibujar es... Con un arreglo bidimensional que tenga 3 filas y vamos a suponer 4 columnas. ¿Sí? Hay 3 filas y 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta sería una matriz. Este arreglo bidimensional lo podemos considerar una matriz que tiene 4 columnas y 3 filas. ¿Sí? Los renglones son las filas, por las dudas, si todavía alguno se lleva matemáticas. Ahí lo tiene. Perfecto. Genial. Entonces, y queremos que este arreglo bidimensional se llame matriz. ¿Sí? Lo queremos identificar con este identificador. Queremos ponerle de nombre matriz. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para poder declarar que voy a crear, ¿sí? O cómo hago para declarar que voy a tener un identificador matriz capaz de apuntar a un arreglo bidimensional, supongamos de enteros. Supongamos que queremos guardar números enteros. ¿Cómo hago la declaración? ¿Se acuerdan que en los arreglos yo podría declarar? ¿Sí? ¿Qué pondría? El tipo de dato, en este caso int, el tipo de dato, en este caso int, ¿sí? y se pone el nombre Un de la identificador. matriz, Matriz, sí señor. y se pone un par de corchetes para indicar que son 2 dimensiones. Porque son 2 dimensiones. Es un genio. Entonces, para generalizar decimos que va el tipo, el identificador, ¿no? Y la dimensión, ¿sí? A la que pienso que apunte ese identificador. ¿Está? Esa sería la forma de declarar. No creé el arreglo, lo único que hice fue declarar que matriz es capaz de apuntar a un arreglo de 2 dimensiones, con no sé cuántas filas, no sé cuántas columnas, ¿sí? Y va a guardar enteros. Genial ahí. Ahora, ¿cómo lo creo? ¿Sí? ¿Cómo haría la creación de ese arreglo? ¿Sí? Para decir, por ejemplo, que matriz, ¿sí? Que mi variable identificadora matriz va a apuntar a un arreglo de enteros que va a tener explícitamente 3 filas y 4 columnas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago la creación? New int. Exactamente. Igual que un arreglo unidimensional, igual que un vector, es new, el tipo de dato, int, y ahora no nos olvidemos que esto tiene 2 dimensiones. Entonces quedamos el tamaño de la primera dimensión, que son las ¿Qué va a filas, ser la fila? Son 3 filas. son 3 Son filas, 3 filas y y 4 4 columnas. columnas. pero son unos campos. Perfecto hasta ahí. Entonces, acá, explícitamente, después de la palabra reservada new, lo que va a suceder es, en el heap o montón, ¿sí? Se va a crear un arreglo bidimensional. Recuerden que Java maneja los arreglos como si fuesen objetos, ¿sí? Ahora, Profe, ¿sí? ¿no le pone corchetes al lado de la matriz? Donde dice matriz. No, porque fíjate, como yo ya la declaré acá, ¿sí? Como está En declarada. esta línea que lo voy a crear, lo haría de esta manera. Si yo lo voy a hacer en una misma línea, y es bueno que ustedes me lo hayan preguntado, si en una misma línea quiero declarar y crear, ¿se acuerdan qué sería? In, matriz, ¿sí? Corchetes, igual new, in, corchetes, 3, corchetes, 4. ¿Sí? Perfecto. Algo que permite Java, bueno, ya que estamos en el baile, bailamos, es que a los corchetes los pueden poner en cualquier lugar, ¿sí? Es más, yo podría hacer lo mismo de esta manera. In, corchetes, matriz,
el otro corchete de la otra dimensión, igual new, in, esto si quieren ser, no sé, copados cuando escriben el código y dejan boquiabiertos a sus compañeros, ¿tá? También podrían hacerlo de esta manera, ¿sí? Basta que de este lado indique de alguna manera que hay dos dimensiones, ¿sí? Puedo poner los corchetes de cualquier lado. No es una buena práctica, porque, bueno, hasta vos mismo te podés llegar a marear, entonces toma por regla ponerlos después del identificador y estás bien, ¿sí? Bueno, el tema es el siguiente. Lo que yo les propongo es esto. Cuando ustedes van a crear un arreglo bidimensional, véanlo a esto como un arreglo de arreglos. No te entiendo. Sí, este mismo arreglo bidimensional, a esta misma matriz, vela como un arreglo de filas, ¿sí? Míralo a esto como si fuese un arreglo de filas, en donde cada fila apunta a un arreglo columnas. Entonces, este arreglo de filas, ¿qué tamaño va a tener? 4. Filas, renglones. 3. 3. Entonces, este arreglo de fila tendría tamaño 3. Y cada una de esas filas va a apuntar a cada una de esas filas debería apuntar a un arreglo columnas, es decir, a un vector, ¿sí? Cada una de esas filas apunta a un vector de 4 posiciones. Estos son todos iguales, nada más que yo para dibujar soy medio queso, entonces, nada. Cada posición de estas, cada arreglo de esto tiene 4 posiciones, este otro también tiene 4, y este otro también tiene 4. ¿Esto será posible? Uy, qué pulso. Me termina justo la mesa. Dibujo a marzo, profe. Sí, dibujo 0, mira. Ahí está. Entonces, cuando ustedes ven un arreglo bidimensional, acostúmbrense a verlo como un arreglo de arreglos, ¿sí? En donde la primera dimensión son las filas y la segunda dimensión son las columnas que va a tener cada fila. Entonces, cuando ustedes le dicen esto a Java, él lo interpreta de esta manera, que va a crear un arreglo filas y cada fila va a apuntar a un arreglo unidimensional de 4 posiciones, que para nosotros sería una columna, serían las columnas, y nosotros lo imaginamos así, ¿sí? Por ahí es más fácil para nosotros imaginarlo de esta manera, pero bueno, Java lo que interpreta es esto, ¿sí? Así funcionaría también siguiendo cuando acá? estamos hablando de multidimensionales, cuando son más de 2 dimensiones. Exactamente. Entonces, si tenés un cubo, por ejemplo, sería un arreglo filas, en donde cada fila apunta a un arreglo columna, y cada columna apunta a otro arreglo, ¿sí? Con otra dimensión, ¿sí? Cada fila, y ahí armo el cubo. ¿Se entiende? ¿En qué saco esto? Siempre veo a los arreglos multidimensionales, ya o sea, de 2 dimensiones en adelante, los veo como arreglos de arreglos, ¿sí? Perfecto hasta acá. Bueno, resulta que ahora me quieren complicar la vida, ¿sí? Me dicen lo siguiente. Bueno, recién viste cómo crear el arreglo, ¿sí? Y viste después cómo declararlo, viste cómo crearlo. Ahora, supongamos que nos dicen, mira, vamos a seguir con los arreglos bidimensionales regulares, ¿sí? Lo vamos a hacer simple. Así, así y así. Un arreglo bidimensional, podríamos decir una matriz, que tiene ¿cuántas filas esta matriz? A ver. 2. 2. 2 filas. 2. Copado. ¿Y cuántas columnas cada fila? 3. 3. 3. Genial. Y me dice, mira, ya que estás, yo quiero que explícitamente arranque con estos valores. 12, ahí, acá, 45, acá, -9, acá, un 20, en esta otra celda de esta matriz, un 33, y acá, qué sé yo, ponele un 17. Ahí está. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿cómo haría para en un solo paso, ¿sí? Para en un solo paso, declarar, crear e inicializar esto? ¿Cómo lo haría en un solo paso?
Con la llave, profe. Con la llave. Con la tipo llave. de- Bueno, a ver, ¿cómo sería toda la Oh. línea? Int, Bien. int, el Ahí. nombre, El el nombre, nombre, Matriz. 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 Vale, Matriz. Bien. los dos Igual. corchetes, Los los, corchetes, Los dos corchetes, Dos porque son pares, las dos corchetes. Corchete. dimensiones. igual, Bien. igual, Igual. la igual. llave, Abre. Una llave. Otra llave. Otra más. llave. son dos Bien. llaves. Otra llave más. Perfecto. ¿Por qué? Porque ellos me están diciendo, mira, para esta fila, ¿sí? Entonces, me estás diciendo, las llaves grandes son las que encierran a toda esta matriz. Y ahora, vamos a armar esta fila de esta matriz, entonces, con llaves, le vas a decir que tiene 12, 45, menos 9, ¿sí? Y Bien, con llaves Julián. acá, la otra fila, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Yo lo estoy aclarando por si alguno está perdido todavía. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá los compañeros dicen, pone llaves, porque estás diciendo, la matriz tiene, y ahora, vuelve a poner llaves. Ah, porque la primer fila, y acá sería, ¿no? 12, 12, 45 menos 9. 45. Menos 9. y ahora, ¿cómo le digo que la otra fila? Coma. Pongo coma. Como otra llave, Abrimos Abre otro otra juego de llave. llaves. o llave. 20, 33 y 17. Y 17. Perfecto. ¿Sí? Entonces, acá en un solo paso, lo que hicimos fue directamente declarar, creamos e inicializamos el arreglo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, supongamos que yo quiero recorrer este arreglo, ¿sí? A esta matriz bidimensional. La quiero recorrer y justamente las quiero ir mostrando los datos así por fila, que aparezcan. Los datos de la primera fila, hago un salto de línea, y luego los datos de la otra fila. ¿Cómo haría eso para recorrer este arreglo? Por anidado. Por. dos foros, claro. Doble Dos Por foros anidados. anidado, exactamente. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron, la clase pasada, que para recorrer un arreglo, la estructura iterativa más adecuada es el for? ¿Por qué? Porque yo sé de antemano cuántas veces se tiene que repetir, porque el for ya tiene un contador incorporado que yo voy a usar de índice. Perfecto, entonces es un for anidado. Entonces, como voy a recorrer por fila, vieron que quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Pararme en la primera fila, ¿sí? Y recorrer todas las columnas de esa fila. Luego pararme en la segunda fila, ¿no? Y recorrer todas las columnas de la segunda fila. Algo así quiero. Entonces, por cada fila, todas las columnas. La otra fila, todas las columnas. Profe, ¿le Entonces, puedo hacer vamos una consulta? y Práctico, teníamos un método que nos decía de hacer un arreglo bidimensional e irregular. Irregular, sí, nosotros pensamos, por ejemplo, que en la primera llave le pusimos 3 valores y en el segundo 5 valores. eso. Y ya vamos a trabajar con los irregulares. Porque Ah, acá claro, está, pero no, yo pensé que irregular podía ser también que no fuera cuadrado, pero no. no. Fíjate que esto es regular, ¿sí? Y a pesar de no ser una matriz cuadrada, es regular porque cada fila tiene la misma cantidad de columnas. ¿Sí? Ah, está bien, Así que, entonces, hicimos bien. ahora, el irregular es cada fila diferente cantidad de columnas. Y vamos a trabajar ahora con esos. ¿Mm? Bien, bien, perdón. Exactamente. No, está bien que haya preguntado, está perfecto. Entonces, acá me decían, vamos a usar un for anidado. Entonces, podría usar un for, ¿sí? Con un contador para las filas, que debería arrancar ¿en dónde? El índice de Cero, las filas pues, arranca Cero. En cero. en cero. Perfecto. Y decirle que la cantidad de filas que tiene este arreglo, ¿sí? Que el contador de filas no llegue a ¿cuánto? ¿Cuál es el tope? Dos. 3. 3. No, ¿sí? 2. ¿Por qué? Porque Tres. 3 No. o 2. Puede ¿Cuántas ser filas hay? menor o Dos. igual a Tiene que 2 ser o cero y más, uno. menor que 3. Menor a 3. 2. Porque las No, filas, profe. las filas Menor que a tengo dos. Menor a 3. son 0 y 1. ¿Sí? La fila 0 y la fila 1. Por lo pero tanto, tengo dos filas, pero el índice va de 0 a 1. Entonces, claro, no tiene que llegar a 2. Exactamente. Tiene que Tiene ya. que, como lo inicié en 0, bien. Y F más. Ya después vamos a ver de hacerlo de forma automática. Bueno. Ahora, como lo Se quiero olvidó anidar, de cerrar un paréntesis. ahí Ah, está. está bien. No, está Ahí bien. está el... Está bien. Está bien, dale, dale. Ahora, bueno, a lo mejor es muy chiquita la letra. Ahora,
Lo Hay que que podría poner hacer es otro poner otro for. for acá adentro, ¿no? Sí, para que Otro recorra las for. columnas. Las columnas. Entonces, yo le voy a llamar C por columna. Y también debería arrancar ¿desde dónde? Desde 0. El cero. 0. Cero. Y ese C, ese contador, no debería llegar a ¿cuánto? A 3. A 3. 3. Ahora 3. 3. 3, exactamente. Si bien tengo, perdón, si bien tengo 3 columnas, pero el índice de esas columnas va del 0 al 2, ¿sí? Entonces nunca tiene que llegar a 3. Perfecto. Entonces, No tenés esto le menor o agrego. igual, ¿no? Si arrancar en 1. Podría ser menor o igual a 2, Claro. ¿sí? O menor a 3. Y ahí la tenés, ¿sí? Entonces, acá, C++. Genial. Ahora, para los que todavía no la tienen clara con las iteraciones, ¿qué va a suceder acá? Por cada vuelta del contador f, del for grande, por cada vuelta de f, ¿cuántas vueltas va a dar este de acá adentro? 3. 3. 3, exactamente, ¿sí? Bien, me dicen como, che, pará, que ya estamos avanzados. Sí, perfecto, muy bien. Entonces ahora, lo que quiero hacer es que se muestren estos valores de la fila en la que estoy parado, porque cuando f vale 0, c va a ir valiendo 0, 1, 2, entonces me va a mostrar, puedo mostrar todos los valores de la columna f, ¿no? Entonces ahora ahí para mostrarlos, ¿sí? ¿Cómo podría poner? Bueno, System, si voy a System mostrar, out. Print Matriz. o print line. Mm, No hay problema. Y solo porque el print line le va a bajar. Claro, porque el print line tiene el salto de línea, es como si tuviera el enter, ¿no es cierto? Claro. Print, y acá podría mostrar, ¿y cómo muestro acá los valores? Matriz. 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 ¿Sí? Corchete. Corchete. F, F. Y FC. C. F, C. La primera dimensión, es el valor de la fila es F y el valor de la columna es C. Bien, perfecto. Y esto, si lo quieren hacer más bonito, le pueden concatenar un espacio en blanco para que aparezcan separados, ¿sí? Y no, como para que se entienda, lo dejo así. Bien, entonces esto me mostraría los valores de cada fila, uno debajo del otro. ¿Y cómo le diría ahora, cuando termines de recorrer toda esa fila, bajá? ¿En dónde pondría el print line? Después Entre de las dos llaves. Entre medio de los dos las llaves. dos llaves. O sea, después de que termine el for... Interior. ¿fuera de qué for? De cada fila que haga el Fuera salto. del for de Fuera F. del segundo for. El C. El segundo, perdón. Del C. ¿Acá abajo? No, fuera del no, primer no. for. No, Sí, fuera del ya. for de C. Después la del columna. C, exacto. Ahí, Después que ahí, termino sí. de recorrer todas las columnas, le digo, bueno, mostrame nada, out.print line, hacer el salto de línea con nada. Entonces, esta línea lo que va a hacer es, después de mostrar el 12, el 45, el menos 9, baja, ¿sí? Hace el otro ciclo F, valiendo 1, y vuelve C a valer 0, entonces se para en la fila C, en la fila 1, y muestra los valores de la fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, y así sucesivamente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Le podemos poner unos corchetes Sí, también. sí, muy bien, bro. Bien. Pero ya es mucho. Y ahora pregunto. Supongamos que me dicen, mira, yo te voy a mandar, ¿sí? Te voy a mandar una matriz, ¿sí? Y mostrarme los valores así, por fila. ¿Sí? Yo lo que sé, lo único que tenés que saber vos es que la matriz, o el arreglo bidimensional, se llama matriz, ¿sí? Pero yo no te digo cuántas filas tiene, ni cuántas columnas tiene. ¿Qué modificarías acá para que este for recorra cualquier matriz, independientemente de la cantidad de filas que tenga y de la cantidad de columnas? Ponerle de longitud. Ponemos Matriz matriz.len. longitud. Matriz. Entonces, punto en el primer for, Len. en lugar de poner menor a 2, ¿cómo hago para obtener la cantidad de filas que tiene el arreglo? Matriz por len. Punto Matriz.len. length. Matriz.len. Matriz.len. Length. Bien. Genial. Y ahora, cuando me paro en una fila, ¿cómo hago para decirle, bueno, cuando te pares en la fila F, recorre, ¿sí? No sé cuántas columnas. ¿Cómo podría obtener la cantidad de columnas que tiene el arreglo de la fila en donde estoy parado? Matriz se la Matriz F.len. Le Exactamente. pasamos Entonces, las filas y punto len. exactamente. Ven que
le estoy diciendo, me voy a parar en mi matriz, en la dimensión de las filas, ¿sí? De la fila F, se para en el arreglo de filas, y de esa fila en donde estoy parado, le digo, decime el largo del arreglo al que está apuntando esa fila. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago nombre de matriz .len, lo que me devuelve es la cantidad de filas que tiene esa matriz. ¿Sí? Es la cantidad de filas que va a tener. Y cuando hago matriz, corchete, fila, estoy trabajando con una dimensión, que es la de la fila, .len, lo que me va a decir es, esa fila que está apuntando a un arreglo, el largo que va a tener ese arreglo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, ahora se puede complicar la cosa. Porque puede suceder que te digan, mira, nosotros tenemos que llevar el control de algo que no siempre tiene la misma cantidad. ¿Sí? Puedo decir, sabemos que hay 3 cosas que tenemos que controlar. ¿Sí? No sé, podrían ser, mira, yo quiero controlar, por ejemplo, la asistencia a clases de 3 profesores. ¿Sí? Tengo el profesor 1, que es, ponele, acá, la cantidad de alumnos que tuvo cada profesor en clase. Entonces tengo el profesor Juan, ¿sí? Tengo el profesor Pedro, y tengo el profesor Luis. ¿Sí? Pero resulta que el profesor Juan viene a clases, por ejemplo, 3 veces a la semana. ¿Sí? El profesor Pedro viene a clases 4 veces a la semana. Ahí está. Y el profesor Luis viene solamente 2 veces a la semana. Ajá. ¿Y cómo hago entonces para crear eso? Sigue siendo un arreglo bidimensional. ¿Sí? Esto sigue siendo un arreglo bidimensional. ¿Sí? Porque tiene filas y tiene columnas. Pero ya no es regular, ya no es una matriz. ¿Por qué? Porque cada fila no tiene el mismo número de columnas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Supongamos que queremos que este arreglo se llame profesores. O asistencia. Asistencia. Ahí está, asistencia. Entonces pregunto, ¿cómo haría, ¿sí?, para declarar y crear este arreglo? ¿Cuáles serían los pasos acá para, vamos a hacerlo por separado para que se entienda? La declaración, ¿sí? ¿Y cómo sería la creación de este arreglo? A ver, ¿cómo lo declaro? ¿Cómo digo que tengo un arreglo bidimensional, supongamos de enteros, llamado asistencia? ¿Cómo decíamos eso? Y la declaración es igual que el Asistencia. en asistencia en corchete. En asistencia, ¿sí? Y 2 corchetes porque son 2 dimensiones. ¿Sí? Así es. Ujú. Y ahora la creación, ¿cómo sería? Y ahí, New int. Vamos New a poner que int. asistencia New int. va a ser igual. new int, ¿sí? Hasta ahí los Y alcanzo. doble corchete. En el primer corchete le pongo 3 y el segundo lo dejo Bien. vacío. Exactamente. Entonces Java me permite, cuando creo un arreglo bidimensional, por ejemplo, a la dimensión de las columnas ponerlo vacío. ¿Pero por qué me permite eso? Porque me permite después, ¿sí? Acá lo único que hice con eso es decirle, mira, el arreglo de la dimensión filas es 3. ¿Sí? Eso sí lo conozco. Son 3. Ahora, lo que le quiero decir es que la primera dimensión apunta a un arreglo unidimensional, a un vector de 3 posiciones. La posición que sigue apunta a un arreglo o vector unidimensional de 4 posiciones. Y la última fila va a apuntar a un arreglo de 2 posiciones. Salió medio defectuoso. Entonces, lo único que hice acá fue crear el arreglo filas. Esto creé. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago para decirle, bueno, en la fila 0 hay un arreglo de 3 posiciones. En la fila 1 hay un arreglo de 4 posiciones y en la fila 2 un arreglo de 2.
¿Cómo culmino la creación? Porque ahí lo hice a medias. Ahora, ¿cómo seguiría? ¿Mm? Asistencia entre, ¿cómo se llama? Corchete. Llaves. No, Llaves. corchete 0. Bien, entonces la 0, fila 0, igual, bueno, no sé si a ella le puede definir el tamaño 3 o le pone los valores. Bueno, en este caso no sabemos cuánta es la asistencia todavía. o sea, ¿qué le quiero asignar yo a la posición 0? Un nuevo arreglo, 3 posiciones. Claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacía para crear un arreglo? Y las llaves tengo que Con poner. el New New, int, el tipo y el tamaño. y el De tamaño. una dimensión este. ¿Y el tamaño? ¿Cuál es el tamaño de ese arreglo? Y es 3. 0, 1, 2, Tres. bueno, 3, si arranca eso. 3. ¿No? Porque me estoy refiriendo, para los que se perdieron, a este arreglo, al de acá arriba. ¿Sí? En la posición 0 apunta un arreglo de 3 posiciones. Bien. ¿Y ahora cómo sigo? Está vacío. Lo mismo para 1 y 2. Corchete, 1, Asistencia, 1, 1, 1, new igual, int, int, y O ahora... sea que estoy creando vectores. 4. Claro, por eso es que yo les digo que a los arreglos bidimensionales, véanlos, o a los multidimensionales, como arreglos de arreglos. ¿Sí? Hay un arreglo fila, en el caso de los bidimensionales hay un arreglo fila en donde cada fila apunta a una columna. Exactamente. Y ahora, ¿cómo sería el último? asistencia, Corchete 2, new int 2. Corchete. Corchete 2. Exacto. Genial. ¿Sí? Entonces, con todas estas líneas, acabé de crear esta estructura. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá arriba. Esto que está acá, ¿sí? Y acá, bueno, como lo ve Java, ¿no? Como un arreglo de filas, en donde cada fila apunta a un arreglo, a un vector, columnas, ¿sí? A un vector, columna. Y esos son los arreglos bidimensionales irregulares, ¿sí? Así los debería ver. ¿Cómo los recorro? Igual que como recorren cualquier arreglo bidimensional, ¿sí? Como el ejemplo del for que usamos anteriormente para recorrer un arreglo bidimensional regular como la matriz, puedo usarlo tranquilamente para recorrer los arreglos irregulares. La misma estructura, ¿sí? Lo único que yo quería hacer hincapié es en cómo los creo. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer para crearlos? ¿Estamos? ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuando recorremos la matriz con el len, ¿es lo mismo usar Sí. la propiedad o el método que el método? O en algún caso el atributo y en otro caso el método. No. Mira, los arreglos tienen un atributo llamado len. Len. Por eso lo usamos Sí, así. claro. El Exacto. que tiene un método len es Tiene string, por ejemplo. paréntesis. Es un método. Los arreglos, no importa qué tipo de arreglos sean, si son unidimensionales o bidimensionales, ¿sí? Para obtener el largo, te valés del atributo len. Por eso nos llevan paréntesis. ¿Sí? Claro, sí. Es como, profe, que en realidad cada vector tendría el atributo length, Claro, ¿no? Porque exactamente. Claro, Cuando son vos haces clases. asistencia, corchete 0, punto len, ¿sí? Si yo hago esto, ¿qué me va a decir esto? Voy a dar el largo, la cantidad Me va a de... dar el largo. ¿Qué va a estar guardado en la variable len? ¿Qué número? El 3. El 3. Si hago Claro. asistencia 1.len, Y ahí ¿qué va a tener el guardado en la 4. variable len? cuatro. 4. 4. Largo. Está Exactamente. bien. Uno dice me devuelve, pero en realidad no es que me devuelve, porque no es un método, sino que tiene guardado, ¿sí? Claro. El atributo. Cuando haces el new, ¿sí? Ese objeto arreglo inicializa su variable atributo len, que es lo que charlamos en la clase pasada, que fue un debate, con largo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Exactamente. Bien, chicos. Perfecto. Ahí está. Entonces, con respecto a la solución del ejercicio B, el busca mayor, perfecto. Fíjense que el método busca mayor tiene que recibir un arreglo bidimensional, ¿sí? Como parámetro,
como parámetro, recibe, él le dice que es un arreglo bidimensional, ¿sí? No le dice el tamaño, ¿no? Arreglo bidimensional. Lo único que aclara que es de tipo enteros, ¿sí? La pregunta acá es la siguiente. ¿Por qué el compañero, en la línea 19 y 20, hace eso? ¿Qué está haciendo acá Rodrigo en la línea 19 y 20? A ver, ¿qué me pueden decir? Le asigna a la variable Una entero mayor. variable, La variable primero mayor. declara una variable para buscar el mayor. Bien, bien. O sea que esa variable mayor es una variable auxiliar, ¿no? Horario auxiliar. Ajá. ¿Y la inicializa con qué? Con la primera posición de la matriz. Con el la primer posición elemento cero. del arreglo, exactamente, del arreglo que me pasen, ¿sí? Ahora ustedes ya saben que ahí podría venir un arreglo irregular, ¿sí? Podría venir un arreglo irregular. O sea, con el arreglo bidimensional que me pase, toma el primer elemento, ¿no? Perfecto. Y luego, ¿cómo recorre el arreglo ese bidimensional? ¿Lo recorre por filas o por columnas? Primero por fila. Lo recorre Después- por filas. ¿Y por qué me doy cuenta que lo recorre por filas? Que toma la Y longitud de puede la ser red. porque tomamos el tamaño de la fila, arreglo.length, puede ser por eso. Sí, y aparte porque, si ustedes se fijan, en el primer for, la variable de iteración es i, y la usa como primer dimensión, ¿ven? Acá cuando se refieren al arreglo, siempre se refiere a la primera dimensión, o sea que i es como que lo está usando de fila, ¿sí? Bien, Bien. perfecto. ¿Y cuándo entra a la línea 27? Cuando es se cumple mayor la que sea condición. mayor. Cuando el mayor, Cuando el valor que haya Cuando el ahí elemento que en sea este momento está mayor al que está recorriendo, en la variable. que está en la variable auxiliar, ¿no? Que él hasta ese momento consideraba como mayor. Perfecto. O sea, que entra la línea 27, justamente, como dicen ustedes, cuando el elemento que estoy recorriendo es más grande que el que yo consideraba como más grande hasta ese momento que está en la variable mayor. ¿Sí? Está haciendo la pregunta al revés. Bien. Ahí lo que está preguntando ahí es, si lo que hay en mayor es más chico que lo que hay en el arreglo que estoy recorriendo, ¿sí? Entonces quiere decir que lo que está en el arreglo que estoy recorriendo es más grande, entonces entra y decir, guardate ahí en mayor ese valor, que es el más grande, ¿no? Bueno, pero ahora la prueba la tiene que hacer desde el main, ¿sí? Pero pasándole un arreglo irregular. A ver cómo lo hizo él. Una pregunta, profe. Sí. Házele uno vacío primero. Quería preguntar, si a mayor lo podía inicializar directamente con 0. En vez de poner, ¿Qué pasa? Mira, a ver, volvamos al código. ¿Cuáles serían los contras si a mayor, en lugar de inicializarlo con el primer valor, ahí en la línea 20 le pone 0, por ejemplo? ¿Sí? Los negativos no los toma. Que Cero pasen casi todos siempre. números negativos. Claro, ¿qué pasa si me pasan un arreglo con todos números negativos? Siempre el 0 va a ser el más grande. bien. ¿Sí? pero ¿Estamos? Perfecto. Eso no lo inicializa. Por eso toma como política tomar el primer elemento de la regla. Tomarlo despacio. Bien. Ajá. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se quedó claro? Sí. Bien. Vamos al main, Rodrigo. Por favor. Bien. Pregunto, ¿no? Miren el código. ¿Cómo se llama el arreglo irregular que él va a pasar? ¿Qué nombre tiene el arreglo irregular que va a pasar? matriz. Está marcado. Matriz. Matriz. Bien. ¿Cuántas filas tiene matriz? 3. 3. La primera fila, ¿cuántas columnas va a tener? 5. 5. 5. La segunda fila 3. 3. 3, y la última fila 4, 4. 4, 4. ¿Sí? Entonces ahí construyó él un arreglo irregular. ¿Sí? En la misma línea declaró, creó e inicializó. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna duda ahí con respecto a lo que hizo el compañero? No. No, no. ¿No? Bueno, es el momento. Hable ahora o calle para siempre. Bien. Otro tema. Control de versiones. ¿Sí? Vamos a ver qué herramientas tengo y puedo utilizar para poder hacer un control de las versiones de código de mi proyecto. ¿Sí?
y poder de alguna manera trabajar con un equipo de manera colaborativa sobre un mismo proyecto de software. Entonces aquí van a aparecer herramientas que se han ido mencionando, pero que por ahí no le encuentran el sentido. Cuando trabajamos con control de versiones, seguramente han escuchado hablar de Gits, ¿sí? Eso es lo primero que suena, Git. ¿Alguien sabe qué es Git? ¿Alguien me podría decir qué es Git? ¿Repositorio? Lo único que sé es que No. lo creó el de Linux. Ese es bueno. Bien, exactamente. Es una herramienta creada por Torvalds, el mismo creador de Linux, ¿sí? Pero es una herramienta, no es un repositorio. ¿Ah? Entonces, lo que sabemos de Git, lo que sabemos puntualmente de esta herramienta, es que es un sistema de control de versiones y es de código abierto que nos va a permitir gestionar los cambios en el código fuente y otros archivos que nosotros subamos en el proyecto, ¿sí? O sea, es una herramienta que yo, para poderla utilizar, debería instalarla en mi computadora, ¿no? En mi ordenador. Como bien dijo el compañero, Hace mucho que está, fue creada por el mismo creador de Linux. ¿Cómo? hace mucho que está Git. Desde 2005, es una herramienta que fue creada en el año 2005, aproximadamente. Sí. Ahora bien, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona Git? Bueno, como ustedes han ido probando, lo que va haciendo Git es crear instantáneas de los archivos de un proyecto en un momento determinado. Es decir, que Git dispone de comandos para que yo pueda crear instantáneas, es decir, lo que ustedes llaman snapshot, ¿sí? Una foto de un proyecto, de los archivos de un proyecto en un momento determinado. Ahora, esas instantáneas que yo creo con Git se tienen que guardar en un repositorio Git, ¿sí? Es decir, que para poder usar la herramienta tengo que tener un repositorio. Y no me sirve, por ejemplo, una nube común como Drive, ¿sí? O OneDrive, sino que tiene que ser un repositorio específico para Git, ¿sí? Entonces, cada vez que uno crea una instantánea, un snapshot, esa imagen, esa instantánea, se sube al repositorio. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me permite eso? Lo que me va a permitir es trabajar en equipo, en un proyecto, y los desarrolladores van a poder colaborar en el mismo repositorio y gestionar todos los cambios de una forma mucho más organizada que si lo hicieran usando alguna otra herramienta, ¿sí? Otra cosa importante es que con Git nosotros podemos crear instantáneas de un mismo proyecto en ramas secundarias a la rama principal del repositorio. ¿Ah? Entonces, tranquilamente, el equipo, si bien va a estar trabajando en el mismo proyecto, pero puede ir experimentando con cosas en el proyecto y crear ramas secundarias sin afectar al proyecto matriz. Y una vez que llegan a un consenso, pueden integrar, ¿sí? De una manera muy sencilla esos cambios que hicieron a la rama principal, ¿sí? Entonces, la rama principal sería el proyecto ya integrado y las ramas secundarias podrían ser las variaciones de un mismo proyecto, ¿sí? Ahora, ¿es Git la única herramienta que existe de control de versiones? No, hay otras herramientas, como por ejemplo Subversion, seguramente la han escuchado, Mercurial, Perforce, ¿sí? Son otras herramientas de control de versiones que yo puedo instalar en mi computadora, ¿no? Ahora, la pregunta puede ser, bien, ya entendí que Git es una aplicación que tengo que instalar en mi computadora, que lo que me permite, dijimos, es crear instantáneas de un proyecto, ¿sí? Y subirlas a un repositorio Git, y que varios colaboradores de mi equipo puedan acceder a ese repositorio. Puedan clonar el repositorio y subir cambios a ese repositorio. Ahora, ¿qué es GitHub? ¿Qué les parece a ustedes? Es GitHub. Una plataforma que usa la tecnología Git. No, es una plataforma que se encuentra en la nube, donde se van guardando todos esos repositorios y los cambios de los repositorios.
Exactamente. O sea que Git, ¿sí? Git es una plataforma web. Justamente, es el repositorio, es uno de los repositorios que puedo usar, ¿sí? Porque hay otro que es GitLab también, es otro repositorio. GitHub es un repositorio en donde yo puedo subir esas imágenes que creo con Git, ¿sí? Esas snapshots que creo con Git, las puedo guardar justamente en este repositorio, ¿sí? En GitHub, ¿ok? En GitHub. Ahora bien, desde esa plataforma, por eso es una plataforma, ¿por qué? Porque ofrece distintos servicios, ¿sí? Como por ejemplo, la de repositorio, pero también ofrece servicios para el control de versiones. Cualquier cosa ¿Cómo? compartimos con nosotros, nuestro grupo. No entiendo. ¿Cómo? Te dejo el micrófono abierto, Rubén. Ah, perdón. Entonces, no solamente es un repositorio, esa plataforma, sino que también permite lo que es control de versiones, es decir, tiene herramientas para que yo pueda desde allí también llevar el control de las versiones, mantener una comunicación y generar la colaboración entre los miembros del equipo, ¿sí? Ustedes van a ver que en GitHub pueden, ahí en la web, crear lo que se llaman tareas, ¿sí? Para los miembros del equipo, ¿no? Y a medida que van cumpliendo esas tareas, esas Azure, ¿cómo le llaman ustedes? ¿A las tareas? Tareas. Bien. Otra característica que tiene GitHub, que se puede integrar con otras herramientas. Yo puedo integrar GitHub, este repositorio, como por ejemplo con NetBeans. Yo desde NetBeans tranquilamente podría crear un repositorio, podría hacer commit y push a ese repositorio, podría hacer pull, ¿sí? O sea, todo lo que yo podría hacer con Git, ¿sí? Lo puedo hacer con NetBeans, integrándolo directamente al repositorio de GitHub, ¿ok? Y también tiene una comunidad en donde mantiene, digamos, foros de consultas y actualizaciones constantes de esta plataforma, ¿no? Ahora, por otro lado, aparece otra herramienta, ¿sí? Con la que han sufrido ahora, que es la de GitHub Desktop, ¿sí? La de GitHub Desktop. ¿Qué es GitHub Desktop? Esa me salvó la vida a mí. Aplicación de escritorio. Exactamente. GitHub Desktop es una aplicación de escritorio, ¿sí? Justamente, es una aplicación de escritorio que lo que hace, ¿por qué te salvó la vida? Porque te facilita el uso de Git, ¿sí? Si yo trabajo directamente con Git, como decía Julia dice, mira, yo uso directamente Git, ¿sí? Uso los Git para trabajar desde mi computadora al repositorio. Es decir, para poder subir lo que yo tengo localmente a un repositorio, para poder clonar, uso Git. ¿Pero qué tiene Git? Si yo lo uso puro Git, para trabajar con él, generalmente lo tengo que hacer desde un terminal, lo tengo que hacer desde el símbolo del sistema, ¿sí? Utilizando comandos para cada acción que yo quiera hacer. O sea, si yo lo que quiero hacer es crear un repositorio, voy a tener que usar un comando, desde el símbolo del sistema, escribir un comando para crear el repositorio, otro comando para clonar, otro comando para subir esas instantáneas, ¿sí? Para hacer los commit y push. ¿Ah? Entonces, por allí, sobre todo si recién empiezo con esto y no estoy muy familiarizado con la línea de comandos, con el símbolo del sistema, trabajar con algo más gráfico, ¿sí? Sobre todo los que están acostumbrados a lo Windows, a lo gráfico, que están acostumbrados a tener un menú donde apretan un botoncito y se hace la tarea, y no escribir ningún comando, bueno, GitHub es la solución, ¿sí? Aparte, muchas veces resulta más práctico ver algo gráfico que imaginarlo por la línea de comando, ¿sí? Entonces, si yo tengo GitHub Desktop instalado en mi computadora, tranquilamente lo que puedo hacer es, desde ahí, ver de manera gráfica mi repositorio, ver los cambios, ver los conflictos que se produjeron cuando alguno de los miembros del equipo subió algo, ¿sí? Que pisó otras cosas que yo ya tenía. Entonces, todo lo que yo puedo hacer desde Git, ¿sí?
como mencioné recién, clonar y todo eso, lo puedo hacer directamente con el GitHub Desktop, ¿sí? O sea que ustedes desde ahí pueden hacer absolutamente todo lo que harían desde la línea de comando de Git, ¿sí? Como por ejemplo, crear y clonar repositorios de GitHub, pueden ver los cambios realizados en los archivos y hacer seguimiento de los cambios, ¿sí? Pueden hacer commit y push de los cambios al repositorio de GitHub. ¿A qué me refiero con commit y push? Serían las acciones para crear esas snapshots, para crear esas instantáneas de los archivos de tu proyecto en este momento dado, ¿no? Eso sería hacer un commit y un push. Crear y trabajar en ramas de maneras muy sencillas, o sea que con GitHub Desktop yo puedo, de una manera muy simple, crear ramas secundarias, y de una manera muy simple también puedo a esas ramas secundarias fusionarlas con la rama principal del proyecto, ¿sí? Si se produjera algún conflicto, como mencionamos anteriormente, es muy gráfico y muy fácil resolverlo desde GitHub Desktop, ¿sí? Y también puedo hacer lo que sería un pull, es decir, alguien del equipo subió algo al repositorio, bueno, y yo quiero bajarlo ahora a nivel local en mi computadora, bueno, hago lo que se llama un pull, que en Git tendría que saber qué comando usar para hacer un pull, es decir, para bajar esos cambios en mi computadora, esos cambios que están en la nube, bajarlos a nivel local, bueno, con GitHub Desktop es muy sencillo, ¿sí? Inclusive hasta poder ver el historial de cambios que se hicieron sobre un determinado proyecto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y qué tengo que hacer para poder usar GitHub Desktop? Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es crearnos, es registrarnos en GitHub, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es ingresar a la web de GitHub. Ahí yo ya les voy a pasar el link. Ahí te lo paso, Fabián, lo paso al chat, Fabián, ¿sí? Ok. Y ahí yo dejo de compartir para que compartas vos, Fabián. Yo pauso. Primero que vamos a hacer es, una vez que ingresó al sitio de GitHub, es registrarse, ¿sí? Si no tenés una cuenta en GitHub, ¿vos ya tenés, Fabián, una cuenta en GitHub? No. Bien, entonces hace todo el proceso de registro, ¿sí? Yo hasta ahí voy a grabar. Bien. Lo segundo que tenemos que hacer una vez nos registramos en GitHub, lo segundo que vamos a tener que hacer es descargar e instalar Git en nuestra computadora, ¿no? Descargar e instalar Git, ¿sí? Eso va a ser lo segundo, ¿no? Registramos en GitHub, descargamos Git, ¿sí? Y luego, el tercer paso va a ser descargar e instalar GitHub Desktop, ¿sí? Ese va a ser nuestro tercer paso. Bien. Mientras tanto, el compañero acá está registrándose en GitHub, vamos a charlar un poquito. Entonces nosotros sabemos que el repositorio, ¿sí? Esa nube en donde van a estar nuestros proyectos guardados, va a ser GitHub, ¿sí? GitHub Web. En GitHub Web es la nube que nosotros vamos a usar para guardar nuestros proyectos, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos un equipo de trabajo en donde tenemos varios miembros, ¿sí? Supongamos que tenemos 3 personas que van a trabajar sobre un mismo proyecto, ¿no? Tenemos lo que sería programador 1, programador 2, y otro miembro del equipo le vamos a llamar programador 3, ¿sí? Entonces, para poder trabajar, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Supongamos que queremos subir un proyecto hecho en NetBeans a nuestro repositorio de GitHub. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es, uno de los miembros del equipo va a ser el creador del proyecto. Va a ser el que, en su computadora, va a crear el proyecto, ¿sí? A nivel local.
en su computadora, va a crear el proyecto. Va a ser el creador. Esa persona, una vez que creó el proyecto, lo que va a tener que hacer es subir ese proyecto a GitHub. Entonces, crea el proyecto, lo sube a GitHub, y luego lo que va a tener que hacer esa persona es, en ese repositorio que se creó con el proyecto, es agregar a los colaboradores. Es decir, va a tener que agregar como colaboradores, por ejemplo, a programador 1 y programador 2. Estos colaboradores van a recibir una invitación para usar ese repositorio, ¿sí? Entonces la tarea de los demás miembros del equipo va a ser, una vez que recibieron esa invitación, va a ser clonar ese repositorio que está en la nube en sus computadoras, en sus ordenadores. Es decir, tenerlos, cada uno de ellos, a nivel local. Es decir, que lo que van a tener que hacer ahora es clonar. ¿Ok? Cada miembro del equipo va a clonar el repositorio que creó el programador 3, en este ejemplo, en sus computadoras. Finalizado eso, cada miembro del equipo va a tener el mismo proyecto en sus ordenadores. ¿Ok? Ahora, supongamos, ¿sí?, que el programador 2, ¿sí?, vamos a ponerlo por acá, supongamos que el programador 2 hizo un cambio, ¿sí? Él tiene, vamos a hacerlo así, todos tienen ahora el mismo proyecto en sus ordenadores. Pero el programador 2 hizo un cambio, ¿sí? No sé, en ese mismo proyecto, él agregó algo más. ¿Estamos? ¿Cómo se llama la acción que va a tener que hacer el programador 2 para subir al repositorio esos cambios, para que sus compañeros después lo puedan bajar? ¿Cómo se llama esa acción? Commit. Exactamente. Commit y push. Él va a push. hacer un commit, ¿sí? En la acción commit es como que dice, sí, ese cambio es el que quiero subir. Y para Una que lo suba, confirmación sería. una confirmación, exactamente. Y con el push, doy la orden de que ya empiece a subir eso al repositorio. Entonces, recién con eso, lo que va a suceder es que ese cambio que sugirió el programador 2, que agregó el programador 2 en su proyecto, lo tenga el repositorio. Ahora, ¿qué van a tener que hacer los demás miembros del equipo para bajar ese cambio en su ordenador, para tenerlo ellos a nivel local? ¿Qué van a tener que hacer ellos? ¿Qué van a tener? Debe ser ¿Cómo se llama otro la commit. acción? Un pool. No, Un pool. pool. Un pool. Es decir, el programador 2, ¿sí?, fue el que hizo el cambio y lo subió al repositorio. Pero ese cambio lo tiene solamente el que lo hizo y el repositorio. Los demás no. Entonces los demás, para enterarse de ese cambio, para bajar ese cambio, ¿sí?, a sus dispositivos, van a tener que hacer un pool. Y ahí está la acción de pool. ¿Sí? Confío, profe, que Ahora el bien, que hace el repositorio nunca hace pull, porque ya se le guardan los cambios instantáneamente. no. Fíjate que el que creó el No, repositorio, cuando hay cambio tiene que hacer pool también. claro, tienen que hacer cambio todos los que no los que son los que no hicieron, los que no crearon ese cambio, digamos. Todos los que no crearon ese El cambio. programador 2 en hacen este caso pool. no hace pool. No, El pensé que había... programador 2, que fue el que hizo el cambio, ¿sí?, no hace pool, porque él ya Claro. lo tiene el cambio, lo subió al repositorio. Los demás son los que tienen que hacer pool para que ese cambio quede ahora en, estoy tratando de elegir el color acá, quede ahora en sus dispositivos. Cuando hacen pool, ese cambio lo tienen todos, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, en este ejemplo, ¿sí?, estamos haciéndolo no es la mejor práctica la que estoy sugiriendo. Fíjense que tanto los cambios que van haciendo cada miembro del equipo lo estamos haciendo sobre una rama principal, digamos, en el repositorio, en el directorio principal de ese repositorio, ¿sí?
no es la forma correcta. Pero bueno, como recién estamos empezando con GitHub, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar siempre sobre la rama principal. Por eso es importante, cuando trabajen con un proyecto de NetBeans, ¿sí? Que se repartan las tareas. Entonces, si fulano tiene que trabajar con la clase X, ¿sí? Una vez que terminó esa clase, él haga un commit y un push, avisa a los miembros del equipo que hagan el pull, ¿sí? Entonces, de esa manera podría seguir otro compañero agregando la tarea que le falta, ¿sí? Con la clase Y, por ejemplo, y hacer el commit y el push. Y los demás, pull. Lo que yo pretendo, lo que pretendemos en esta primera etapa, es que no trabajen sobre la misma clase, repártanse las tareas, ¿sí? Y estén en permanente comunicación para decir, che, hice un commit, muchachos, hagan un pull para tener ese cambio en sus computadores. ¿Sí? Profe, ¿y podemos asociar el NetBeans a GitHub como el Visual Studio? Podemos asociar NetBeans a GitHub como Visual Studio, inclusive cuando trabajen con móviles también pueden vincular Android Studio. Pero en el caso de NetBeans no lo aconsejo porque es muy inestable y hay ciertas cosas que se complican con NetBeans, ¿sí? Entonces, nada, para evitar eso, es como que usamos una herramienta aparte para hacer el control de versiones. NetBeans como IDE. GitHub Desktop como control de versiones, ¿sí? Entonces tienen dos herramientas, cada una con su función, ¿sí? Si bien, vuelvo a repetir, con NetBeans puedo hacer todo, pero ustedes saben que cuando tienen algo que hace muchas cosas, no son ni chicha ni limonada, ¿sí? Entonces, usa NetBeans, que es muy buen IDE para Java, pero medio Durango para el tema de control de versiones, ¿sí? ¿Estamos? Y a la hora de subirlo al repositorio, ¿cómo pasamos las carpetas? A la hora de subir el repositorio, ya ahora vamos a verlo en ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora lo vamos a ver concretamente a eso con un ejemplo. Lo vamos a ver concretamente, ahí yo grabo, perfecto. Bueno, cuando se registran en GitHub, ¿sí? Fíjense que acá tenés a la derecha el control, donde vos podés acceder a tu perfil y a tus repositorios. Si usted hace un clic en ese botoncito, allá a la derecha, ¿te lo ves, Fabián? Fíjate que tenés perfil y hay una opción que dice tus repositorios. Your repository. ¿Cole? Y evidentemente, como recién empezás, no tenés nada, ¿sí? No hay ningún repositorio. Bien, entonces, el siguiente paso va a ser descargar Git, ¿sí? El siguiente paso va a ser descargar Git. Ahí te paso, Fabián, el link de Git. Te lo paso por el chat. Si me deja, ahí está. Cuando ingresen a la URL de Git, acá lo pongo acá para que se vea, el link, ¿sí? Bueno, fíjate que automáticamente te lleva a la página de descargas, ¿sí? En tu caso, ¿qué sistema operativo tenés, Fabián? Windows. Sí, Windows 10. ¿Sí? Windows 10. Fíjate que acá ya te sugiere, ¿sí? Una descarga para Windows. Hace un clic ahí. Y tu Windows, ¿qué arquitectura es? ¿32 bits? ¿64 bits? 64 bits. Bien, entonces haces un clic ahí en 64 bits y empezás con el proceso de descarga e instalación. Ahí vamos a pausar el video. Directamente, una vez que terminó la descarga, podés decirle que ejecute ese archivo que descargaste. Y la instalación es un proceso de next, next, next. Es muy sencillo. Vamos a instalarlo con las configuraciones por defecto. Ahí está. Están en un proceso de instalación. Directamente next, next, siguiente, siguiente, siguiente. Exactamente. Vamos a instalar con la configuración por defecto. Eco, siguiente, siguiente, siguiente.
Bien, vamos con la principal. Ahí está culminando con la instalación. Genial. Ahí sacarle el tilde a leer notas. A ver notas. Exacto. Directamente de finalizar. Genial. Entonces, de esta forma nos quedó instalado Git. ¿Sí? Ya tenemos creada la cuenta en la plataforma de GitHub. Lo único que nos falta ahora es instalar GitHub. Entonces, el último paso es descargar e instalar GitHub Desktop. Fíjate que ya ahí te detectó el sistema operativo y la arquitectura. Directamente, descargar, y también es un proceso de siguiente. Perfecto. Entonces, una vez que lo descargó, empieza con el proceso de instalación. Fabián, bueno, ahí Fabián está en el proceso de instalación. Bien. Como él tiene abierto el GitHub Web, ¿sí? Cuando termina el proceso de instalación de GitHub Desktop, ¿sí? Me pide que me registre con GitHub. Directamente haces un clic ahí en registrarte o logueate, identificate con GitHub. Como ya inició sesión en la web y lo tiene abierto, no va a haber problema. Bien. Todos los carteles. Sí, ahí me diste tiempo a apretar el botón de grabar. Ahí digo que autorizo a GitHub Desktop. ¿Sí? Eco. Sí, señor. Es abrir GitHub Desktop, podés decirle. Seguramente se abrió, capaz que en un segundo plano, por detrás y no lo estás viendo, atrás del... Y ahí termina con la configuración de... Lo que está haciendo GitHub Desktop, justamente, está configurando Git por detrás, ¿sí? Bien, y ahí nos quedamos, ¿sí? Ahí tenemos instalado ya, esta es la pantalla de GitHub Desktop, ¿ok? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que Fabián y Rubén son equipo. Y Fabián es el que va a crear un proyecto en NetBeans, lo va a subir al repositorio, lo va a agregar a Rubén como ayudante, como colaborador, y Rubén lo que va a hacer es descargar esos cambios, ¿sí? Descargar o clonar, mejor dicho, el repositorio. Entonces te pido, Fabián, si podés minimizar GitHub Desktop y abrí NetBeans. Pueden sacar. Bueno, Fabián, entonces va a ser el creador de un proyecto. Créate un nuevo proyecto, Fabián. Es file, exactamente, eco. Y le vamos a poner de nombre, ponerle ejemplo repo, por ejemplo. Ejemplo repo. Genial. Viste que a tu proyecto, por defecto, te lo va a crear, porque esto después lo vamos a necesitar, ¿no? Te lo crea en una carpeta NetBeans Project dentro de Document, ¿cierto? Directamente le decimos finalizar. Genial. Tenemos el proyecto. Bien. Esperemos que se termine de crear. Fabián tiene su proyecto a nivel local, ¿sí? Ese proyecto, si él despliega, va a ver que tiene un paquete por defecto, ¿sí? Que es el paquete donde está el proyecto, eco, con una sola clase. Y Fabián ahí va a agregar una clase, bueno, Fabián ahí tiene el proyecto con la clase ejemplo report, que tiene el método main, ¿sí? Bueno, esto es lo que Fabián quiere subir al repositorio y después compartirlo para trabajar colaborativamente con Rubén. Una vez que él creó el proyecto, ¿qué va a hacer? Se va a GitHub Desktop, la herramienta, minimizás esto, minimízalo, école, y
seguramente tenías abierto detrás GitHub Desktop, ya te alcanzo. Ahí está. Entonces, en GitHub Desktop, lo que va a hacer él es lo siguiente. Para poder crear el repositorio, va a ir a File, File, y va a elegir agregar repositorio local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo que va a querer es crear en la web un repositorio con el contenido que tiene en su computadora, lo que creo recién en NetBeans. Por eso es agregar local repository. Un clic. Te dice, bueno, pero ¿en qué carpeta está lo que vos querés poner arriba como repositorio? Vas a elegir Choose y te vas a Documents, exactamente. Y abajo tenés, por acá abajo debes tener NetBeans Project, ¿sí? Y adentro de esta carpeta de ejemplo repo, que es este que tenés por ahí arriba. Una vez que seleccionó, le dice seleccionar carpeta. Bien. Despacio. Ahora lo que vamos a decirle es, che, mirá, no existe esto arriba en la web. Entonces le vamos a decir crear repositorio. Bien. Cuando le decimos crear repositorio, basta con que tenga el nombre, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a generar el archivito ignore, el git ignore. El git ignore es un archivo que, de acuerdo al tipo de lenguaje con el que está escrito el proyecto, es lo que va a ignorar para subir al repositorio, ¿sí? Entonces le vamos a decir ahí en el git ignore que nuestro proyecto está escrito en Java, ¿sí? Entonces va a subir todo lo que corresponda al proyecto, pero no va a subir, por ejemplo, los archivos .class, que son las clases. Sí va a subir los Java, pero no los archivos .class, por ejemplo. Entonces, directamente descuelgo ahí y elijo Java. Ahí donde dice ninguno, elijo Java. Esto es para evitar que cada vez que suban algo al repositorio, suba todo, ¿sí? Y en realidad lo que quieren subir es lo que corresponda al proyecto Java, ¿no? A las clases. Bien. Y le decimos ahora crear repositorio. Un solo clic, crear repositorio. Genial. Profe, una pregunta. Sí. Primero, cuando fuimos a File, estaba la opción nuevo repositorio. Bueno, eso es para crearlo arriba directamente, ¿sí? Te lo crea en la web, ¿sí? Ajá. Te lo crea en la web. Y vos lo que querés hacer es crear en la web una réplica de lo que tenés ahora vos acá localmente, ¿sí? Porque vos creaste el proyecto, fíjate cómo arrancamos, creando el proyecto en la computadora, con el NetBeans. Sí. Y eso es lo que voy a usar como repositorio nuevo de READY. Ahí, como esto ya lo hiciste, Fabián, cerrale ahí la ventanita, el diálogo este. Entonces, hasta acá, lo que sabe GitHub Desktop es que querés crear un repositorio que se llame ejemplo report, ¿sí? Pero todavía no está arriba en la web. Entonces, ¿qué le vas a decir vos? Podés hacerlo un clic acá, que es publicar repositorio. Puede ser ahí, o puede ser acá a la derecha. ¿Viste? Ahí te marqué las flechitas. ¿Sí? Podés elegir ahí publicar repositorio o el botoncito azul. Cualquiera de los dos. Recién lo que va a hacer ahora, publish. Bien, acá pare la música. Lo va a subir a GitHub, ¿sí? Se va a llamar el repositorio ejemplo report, el mismo que tiene ahí, pero acá, estos repositorios que van a crear para los ejercicios, no los creen como privados, ¿sí? Sáquenle la tilde a privado, que no los creen como privado porque si no nos van a tener que agregar a nosotros los profes para corregir como colaboradores, ¿sí? Entonces pónganlo como que no sean privados. Y ahí le digo, publicar. Profe, Eso no lo hice nunca, eso. y sin querer le dejamos tildado, ¿eso se puede sacar después? Sí, si está como privado, yo después les muestro cómo lo sacan el privado y lo ponen público. Profe, ¿y creamos un repositorio para todos los ejercicios que vamos a subir o uno por ejercicio? Uno por proyecto. Uno Uno por por proyecto. ¿Sí? Vieron que cada ejercicio es un proyecto.
¿Sí? Entonces, Claro, yo uno porque por esta siempre vamos a situación, hacer del grupo los mismos, por ahí. claro. O sea que deberías tener ahora un repositorio para el trabajo práctico 5, un repositorio para el trabajo práctico 6, un repositorio para el trabajo práctico 7. ¿Sí? Bien. Entonces, Fabián, si ahora usted minimiza el GitHub Desktop, Eco, y se va a la web, te vas al GitHub Web, al Chrome, que lo tenés ahí. Bien. Cerra esta pestaña que se te quedó abierta acá. Eso. Para que no veo. Bueno, entra a la página de GitHub Web, de GitHub. Una pestaña nueva. O no sé si tenés. Quiero correr. Entra a GitHub. Segura, estabas bien hoy ahí en GitHub. Eso, Session. Entra ahí directamente, Fabián. Seguramente vas a tener que volver a loguear. Ah, no, ya estás logueado. Entonces, para ir a tus repositorios, haces clic en el botón de control que tenés acá arriba a la derecha. Vas a elegir tus repositorios. Esto es como para que verifiques, ¿sí?, que tenés tu repositorio. Ahí tenés Your Repository. Y ahí debería figurar, ¿sí? Ahí debería figurar tu repositorio. Ejemplo. Entra a ese repositorio, si lo estás viendo ahí en azul, por favor. Un clic. Bien, y acá tenés todo tu proyecto, ¿sí? Si vos le tenés que enviar la tarea, este repositorio, a tu profe, para que te lo corrija, vas a hacer un clic acá en Code, y lo que vas a enviar es este link, ¿sí? Lo que enviarías en la tarea, para que te lo corrijamos, es ese link, ¿sí? Eso es lo que enviaría. Ahora bien, pero Fabián todavía no termina con su trabajo. Lo que tiene que hacer Fabián ahora es agregar a Rubén como colaborador, ¿sí? ¿Cómo agrego un colaborador? Voy a Setting. Vieron que está parado en su repositorio. Va a Setting. Genial. Clic ahí en Setting. Ahí está cargando. Genial. Y va a pararse en colaboradores. Mientras tanto, Rubén, pasale tu mail o tu usuario de GitHub a Fabián para que él te agregue. Entonces, fíjate acá abajo, Fabián, un poquito más abajo, si te desplazas hacia abajo, vas a ver que ahí podés agregar gente como colaboradora, ¿ves? En el botoncito Profe. verde, que dice Add People, ¿sí? Y ahí pones o el mail de tu colaborador o el nombre de usuario que él tiene en GitHub. Ahí te pasó Rubén. Por el chat. Cristian. Cristian. No, Sergio, Cristian. Cristian. 39, 39, 5, 1, 10. ¿Ese es el nombre artístico, che? Te gusta un momento, Rubén, no vas a fallar, ¿eh? No te encuentra, Cristian. Fíjate. Me parece que te faltó un número. 39, 39, 5, Falta un 1, uno. 10. Le 1, 10. falta un 1 antes del 0. Ah, Ahí está, ahora sí. Ahí ahí está. está. Escrito. ¡Vamos! Bien. Qué Agregarlo a colaborador, Cristian. muchacho, todavía, ¿no? Genial. Entonces, a Cristian le llegó la invitación al mail. Entonces, ¿sí? No te pongas ansioso. Cristian, ¿te llegó la invitación de Fabián para el... Bien. No, Y cuando lo confirmó, a ver, mostrame la invitación, por no favor. está la invitación mía. No busqué la invitación, estoy acá en GitHub. ¿No me aparece acá? Bueno, fíjate acá, o en el mail, fíjate el mail que tenés vinculado a GitHub. Si no, actualiza la página y te va a llegar una notificación acá también de invitación, debería llegar. Actualiza, relee.
el mail. Arriba, mira, la primera es la invitación. Eco. Fíjate que en el mail te llegó la invitación, haces un clic y la confirmas. Ahí tiene que llegar. Ve la Ahí en invitación. GitHub decía un watch, ¿ahí también aparece o no? Sí, vas a ver que te lleva a lo mismo. Aceptar invitación. ¿Aceptas la invitación? Bien, y ahí estás viendo el mismo repositorio que Fabián. Bueno, ahora tu tarea es clonar este repositorio. ¿Cómo hacemos? Atentis todos ahora. Fabián fue el creador del repositorio y lo subió a GitHub. Ahora, Cristian lo va a clonar. Lo primero que vas a hacer es, en code, no te me apures, en code, cópiate el link del repositorio. Copiate ese link. Bien. Una vez que se copió el link, minimice esto y abra GitHub Desktop. Eso. En GitHub Desktop, él va a ir a File, arriba en el menú, File, File, clonar repositorio, porque lo que vos querés hacer es bajar lo que tiene en la web, acá tu máquina. En clonar repositorio vos le decís, tengo la URL del repositorio. Bueno, parate ahí en la URL. Pegás la URL y él te dice, mira, yo voy a clonar este repositorio y presta atención. En laboratorio 5, ejemplo, y seguramente una carpetita GitHub. Fíjate si te corres para acá para la derecha, metete ahí. No borres, pero metete para la derecha para que veas que dentro, acá, mira, te la va a crear en laboratorio 5. Clonar, No, pero decirle por favor. ahí, no quiero que me la clone ahí porque ahí tengo el laboratorio de Bueno, ejercicio cambiar, físico. elegí en dónde lo querés poner. Elijo. Acá le creo una carpeta. Créate una carpeta GitHub, por ejemplo, o GitHub. Para saber yo que era No, ponele GitHub. Escuchame. GitHub. ¿Esa carpeta puede tener cualquier nombre, profe? Puede tener cualquier nombre. Bueno, ahora metete a esa carpeta. Selecciona la carpeta. Bien. Seleccionar. Fíjate que te lo va a crear. Dentro de GitHub te va a crear una subcarpeta llamada y el nombre del proyecto. ¿Sí? Ahí va a estar el proyecto. Clonar. Sincroniza con el repositorio, con la web, y ya tenés acá, a nivel local, lo mismo que tiene Fabián. Sí, ahora, atendé. minimiza GitHub Desktop, minimizalo, y abrí NetBeans. Minimiza, y en NetBeans abrí ese proyecto. Te vas a File, File, Open Project, abrir proyecto. Fue muy automático, me salió. No, solo cancelar. Cancelar entonces. Solo me salió, se va, el dedo. Abrir proyecto. Eso. Archivo, abrir proyecto. Búscalo, ¿te acordás que lo pusiste en documentos? En documentos. Acá tenés a la izquierda documentos. Ah, perfecto. Dentro de la carpeta GitHub, abrí, 2 clics en GitHub. Abrí eso. No, pará, ¿dónde se fue? Pará, volvete a documentos, tiene que estar la carpeta. No, es otra carpeta. Está dentro de NetBeans. Ah, bueno.
Debe estar por ahí. Más arriba. Ahí está. Ahí está. Dentro de... No. Desplegá. Y ahí tenés el proyecto. El proyecto va a aparecer siempre con ese iconito. Open Project. Bien. Entonces, ahora lo que vas a ver, Rubén, es lo mismo que tiene Fabián. Fíjate que tiene que aparecer... fíjate para acá en la barra que tiene que aparecer el proyecto, ejemplo repo. Está tildado, si te dice abriendo proyecto. También. Está cargando, está trabajando. Bien. Ahí aparece ejemplo report. Fíjese que lo que él tiene es solamente el paquete principal con la carpeta ejemplo report. ¿Sí? Bueno, ahora supongamos, ¿sí?, que que Rubén va a agregar una nueva carpeta, una nueva clase. ¿Sí? Va a agregar una clase auto, por ejemplo. ¿Sí? Solamente vamos a crear la clase. Él va a hacer un cambio. Exactamente. Bien. Y eso es lo que él... Supongamos que la clase auto ya está completa. Tiene sus atributos y sus métodos. Vamos a suponer eso. Ven acá que él agregó la clase auto. Entonces, esos cambios son los que quiere subir Rubén al repositorio para que los pueda descargar Fabián. Entonces, Rubén va a ir al GitHub Desktop. Fíjense, pare la música, que detecta automáticamente que a nivel local Rubén agregó la clase auto, pero también detecta un nuevo cambio, ¿sí? Un nuevo archivo, pero es un archivo de configuración de NetBeans, ¿sí? Que seguramente no les va a servir a los demás. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es confirmar qué quiero subir. Si lo que vos querés subir es tu clase auto, ese cambio nada más, tilda solamente eso, que lo demás no. ¿Sí? Yo tengo la posibilidad de decir qué es lo que quiero subir. Entonces, para confirmar eso, creamos el commit. Acá es en donde le damos un nombre. Fíjate que él te autosugiere que uses como etiqueta la palabra create, ¿sí?, y el nombre de la clase que estás subiendo, ¿no? Auto, por ejemplo. Vos podrías poner en castellano, en quechua, creación de auto, ¿sí? Acá está lo que yo les decía, que hay ciertas etiquetas que yo puedo poner ahí para estandarizar los proyectos. Entonces yo después puedo filtrar por etiquetas create, por etiquetas add, por etiquetas merge, ¿sí? Entonces, si bien yo puedo escribir acá lo que quiera, hay otros estándares que se pueden seguir, ¿sí? Hay estándares que se pueden seguir. Si quiero, puedo poner una descripción aclarando qué hice acá. ¿Sí? Claro, si ahí va añadiendo lo que va haciendo, si eso lo sabían. Ahora Exactamente. te dice que tiene etiquetas. Ajá. No, pero a lo que voy es que el título que pones ahí podría ser, como te sugería, create, auto, ¿ves? Porque vos acá lo que estás haciendo es, podés ponerlo así, create, auto, Java, o podrías poner, por ejemplo, como estás haciendo, add, estoy agregando la clase auto.java. Eso también podría ser. O sea, cualquiera Pero de las formas está bien. anteriormente y le hizo tildar ahí arriba. Anteriormente lo que le dije es, fíjate que de todo lo que te sugiere, o sea, lo que está detectando GitHub de esto, es que hubo 2 cambios en el proyecto de Rubén. Pero de esos 2 cambios, el que realmente quiere subir él es auto. Porque lo de arriba es un archivo de propiedades de uso interno de GitHub. De NetBeans. ¿Sí? Y si le dejamos tildado va a aparecer los cambios también. Claro. Claro, pero que por ahí no es necesario subirlos porque no agregan nada. Bien. ¿Sí? Entonces, una vez que le puse un título al commit, si quiero, y es optativo, una descripción, le hago commits. Fíjense que va a ser un commit a la rama principal. Bien. Siempre vamos a En trabajar el caso que sobre la rama subamos el principal. otro archivo que no sirve para nada, digamos, se sube. No es como al principio que ponemos que solamente Miren, sube. ¿saben cuál es el inconveniente? Que he detectado que hay personas que trabajan con distintas versiones de NetBeans. ¿Sí? Entonces puede suceder que si vos estás trabajando con tu versión de NetBeans 12 y tu compañero con la versión 8, que cuando vos subas los cambios y subas esos archivos que usa NetBeans
12, por ejemplo, para configurar el proyecto, y vos los envías, le provoque conflictos a tu compañero cuando los quiera bajar. Entonces, si vos que hiciste el cambio, sabés que la clase en la que hiciste el cambio es la clase auto, solamente tenés la precaución de comitar eso, ¿sí? Para que lo que reciba tu compañero sea ese cambio nada más, y no le llegue un archivo de configuración que le afecte el proyecto, ¿sí? Tomemos eso como precaución. Bien. ¿Qué tiene que hacer él una vez que hizo el commit? Porque esto es a nivel local, lo único que hizo es confirmar, pero todavía no viaja al repositorio. ¿Qué tiene que hacer ahora para que vaya eso al repositorio? Un push. Después del commit, push. Y recién allí, el cambio va a estar en el repositorio web. Pero no lo tiene Fabián, va a estar en la web. Después de hacer el push, si, después que termine acá, fíjate, Rubén, que si te vas a la web, esto como para corroborar, ¿no? Si te vas a la web y abrís la carpetita de tu proyecto, del proyecto que tienen compartido, ahí source, ahí está el archivo fuente, SRS. Fíjate que tenés arriba la clase que tiene el main y la clase que acabaste de crear vos, ¿no? Fíjate que ese es el título del commit. Y acá dice quién hizo el commit. Cristian hizo el commit de la clase auto. Bien, entonces ahora Fabián quiere tener esto en su computadora, a nivel local. Entonces, muchas gracias Rubén, nos vamos a Fabián. ¿Qué debería hacer Fabián ahora para tener ese cambio a nivel local? ¿Un qué? Un pool. Un pool. Entonces Fabián lo que va a hacer es ir a GitHub Desktop. Ya la web no hace falta usarla. Directamente se maneja con GitHub Desktop. Genial. Y él acá, ¿sí? Fíjate que como recién se hizo el cambio, todavía no detecta GitHub Desktop que hubo modificaciones. Entonces él puede hacer acá un fetch. Decirle, che, anda a leer de nuevo el repositorio por las dudas. ¿Sí? Que haya algo. Haces un fetch sobre el origin, sobre la rama principal, sobre el origen. Tú relee. Cuando haces un clic, se va a la web, chequea y te dice, mira Fabián, hay cambios. ¿Sí? Entonces él va a tener que hacer un pull para bajar ese cambio. Hace un pull. Profe, ¿no hay forma de ver los cambios antes de hacer el pool? O ver, por ejemplo, qué se añadió. Deberían aparecer acá, ¿sí? Después los cambios. No sé por qué no los está mostrando. Ahora, fíjate que si te vas a NetBeans, como vos ya tenés el proyecto abierto, ¿sí? Fíjate en NetBeans, que ya tenés ahí a nivel local la clase auto que había hecho en su computadora, en su proyecto, Rubén. ¿Sí? Entonces, cuando Rubén hizo la clase auto, ¿sí? E hizo el commit y push, inmediatamente se comunicó de alguna manera por WhatsApp, por teléfono, por mensaje con Rubén, y le dijo, mira, te acabo de subir la clase auto, hace un pull, así ya tenemos lo mismo los dos. ¿Sí? Es importante que como todos estamos trabajando sobre la rama principal, mantengan la comunicación. ¿Sí? Mantengan la comunicación. En estos primeros ejercicios, ¿sí? Aprovechen estos prácticos 6, 5, 6 y 7, en donde les exigimos usar GitHub para aprender a usar la herramienta. ¿Sí? Porque después, cuando trabajen con el proyecto final, que van a ser más de 3 o 4 o 5 clases, se complica la cosa. Entonces, y algo que les podemos ir pidiendo, es siempre alguno téngase una copia del proyecto original a nivel local, por las dudas. ¿Sí? Si bien tienen el repositorio y qué sé yo, lo mismo háganse un backup, ¿sí? El que está a cargo, el que fue el que creó el proyecto y el que coordina todo el equipo, ¿sí? Tenga la precaución de hacerse un backup, por lo menos en estas primeras clases, en este primer laboratorio, de lo que están haciendo, ¿sí? Por las dudas. Que se llegue para grabar. Acá el compañero acabó de crear un repositorio como privado, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer público. Vamos a la web,
andate al botón de control, a la derecha, donde aparece eso. Elegís tus repositorios. Esto es como si lo vemos de cero, ¿no? Tus repositorios. Sí, Fíjate que van a aparecer todos los repositorios que has creado, y el que creamos recién, que es este último, quedó privado, ¿no? Entonces, entramos al repositorio. ¿Y alguien lo hizo? Vamos a Setting. Setting. Sí. Bien. Ahí, abajo, fíjate bien abajo de todo, sí. Email, Porque a veces- GitHub, aplicaciones secretas. A ver, más abajo. ¿Dónde estás actualmente? Abajo. Mira, al fondo. Ah, bueno. ¿Sigo? Seguí, seguí, Sí, sí, seguí. en el fondo. Y hasta la Danger Zone. Ahí. Está Cambio de Change visibilidad. Visibility. Acá. Pare la música, pare la música. Entre Sí, otras señor. cosas, vos podés cambiarle la visibilidad al repositorio, y podés, también si querés, borrar el repositorio. ¿Sí? Ajá. Acá para el que preguntaba Ah, si bien. cómo borraba, Eso no lo habíamos pensado, claro. también Podemos borrar ese y hacer uno nuevo. podés hacer eso, o si supongamos que ya tenés cosas, si no lo querés borrar, querés cambiar la visibilidad para que te lo corrija el profe, directamente le vamos a cambiar la visibilidad. Cambiar visibilidad, Bueno, después probar a borrar. Cambiar Muy bien. visibilidad, y te da la opción de archivar. Y Disable Branch Protection. Eso que no lo sea. estamos viendo todavía, porque debe estar lerdo internet. Si querés cerrar la cámara para que no te use el ancho de banda, No, está bien. entonces ahí confirmás y le decís, I want to, yo quiero hacer este repositorio público. I want to Muy bien. make, y exactamente. Bien I can entendido read, todo, perfecto. Está bien. Perfecto, se va a tener, exactamente. Que el profesor, hacer es, tiene más vuelta, hacer este repositorio público. Y recién ahí, tu repositorio es público. Ahora sí. Fíjate que quedó el estado del repositorio. Ahí está. Los colaboradores, si vos lo ponés como privado, los colaboradores pueden acceder, pero el profe que va a corregir, si no lo agregas como un colaborador, no puede acceder. Muy Entonces, bien. déjalo público para no tener que agregarnos a nosotros en cada proyecto también, aparte de tus compañeros. ¿Sí? Tal cual. Bien, chicos. Bueno,